Sean bienvenidos a un nuevo resumen de Black Clover, donde continuaremos viendo las aventuras de los caballeros mágicos enfrentándose al Ojo de la Noche Blanca mientras se nos revelan increíbles secretos. Así que bien, continuando donde nos habíamos quedado, el anime comienza con el vicecapitán de las Orcas Moradas, Serge Lackner, regresando a la capital real, cuando un hombre se le interpone en el camino y lo provoca. Y aunque Serge intenta interponerse para hacerse respetar, termina completamente derrotado por este sujeto, quien luego le roba la túnica de caballero mágico, alardeando si habrá alguien más a quien valga la pena humillar. Mientras tanto, la arena comienza a llenarse de magos. Hasta saluda a Mimosa y Klaus mientras que bromea con Juno sobre las aguas termales, algo que deja preocupada a Mimosa, pero que no recibe respuesta. De pronto aparece Finral con un nuevo look en el cabello, con el que ni Magna ni Luke lo reconocen, llegando a desafiarlo pensando que es un impostor con la túnica de los toros negros. Por su lado, Noelle es abordada por sus hermanos, que la juzgan de estar ahí para avergonzar a la familia nuevamente, pero ella les jura que les demostrará que ha crecido. Entonces Julius les da la bienvenida a todos los caballeros mágicos que se presentaron al examen de selección de caballeros reales. También hace presencia el rey Augustus Kira Clover, 13º, anunciando la metodología. Será un torneo en equipos con batallas cuyo objetivo es destruir el cristal mágico del oponente, con un tiempo límite de 30 minutos, y si el cristal no es destruido en ese tiempo, aquellos que le hayan hecho más daño al cristal enemigo serán los vencedores. Si bien el rey Augustus intenta hacerse el listo, ni siquiera sabe el objetivo del torneo, así que el rey mago Julius lo explica. Buscan formar escuadrones para enfrentar el Ojo de la Noche Blanca, apoyándose en la cooperación y las estrategias en vez de la fuerza bruta. De este modo anuncian los equipos y a nuestro protagonista le toca con Mimosa y Serge. Y justamente quien aparece es el hombre que robó la túnica del verdadero Serge. El impostor había llegado tarde y mientras se disculpa coloca su mano sobre el hombro del rey mago, por lo que Marx le dispara inmediatamente pero falla. Y justo cuando Marx está a punto de revelar que es un impostor, Julius lo detiene y bromea para que el nuevo Serge pase desapercibido. De todas formas, a los demás caballeros mágicos no les agrada este tipo. Serge luego se acerca a Asta, le estrecha la mano y le pide que se lleven bien, pero le coloca una chinche arcoíris apestosa y se burla de él diciendo que jamás se llevaría bien con un cabeza hueca. Todo el mundo se pregunta si Serge siempre fue así, pero como había estado trabajando en tierras fronterizas, solo unas pocas personas lo conocen. Luego de esto, conocemos a algunos de los demás equipos. El equipo C está formado por Sol Marrón, Magna y Kirch Vermilion. El equipo P está formado por Juno, Noelle y Enringard. El equipo K está formado por Pauli Angel, Luke y Klaus. Y el equipo E está formado por Finral Leopold y Hammond Caseus. El equipo O está formado por Dimitri Brint, Solid Silva y Alecdora Sandler. Y entonces son transportados al escenario principal, donde Julius revela quién peleará contra quién, aunque estas victorias y derrotas no afectarían directamente al resultado del examen, dictando si se aprueba o desaprueba. Mientras más victorias, más chances. Anunciados los equipos, Noelle se da cuenta de que su equipo se enfrentará al de su hermano Solid. Finral ve que si su equipo gana la primera ronda, la segunda podría ser contra su hermano Langris, y hasta se emociona porque si llega a la final, podrá enfrentarse a Juno. Finalmente la primera ronda inicia y es el turno de Asta y su equipo. Y aunque Asta está muy emocionado, Serge le cuestiona que primero deben explorar el área y pensar una estrategia. Entonces Mimosa y Asta le cuentan sus cualidades a Serge, y cuando este está por decir las suyas, reciben rápidamente un ataque directo a su cristal mágico. Tras varios disparos más, deducen que es un ataque a distancia, así que se ponen en marcha. Por otro lado, Rick Horner los observa y les da indicaciones a sus compañeros. Forte Gris lanza un hechizo de fuego mientras Curtis Warren apoya con magia de roca. Entre medio de todos los ataques, Asta ve a Serge durmiendo y se molesta, y cuando este despierta, le dice que no le importa si gana o pierde. Y al verlos despistados, los oponentes preparan un ataque combinado. En ese momento Mimosa los detecta y advierte a Asta que logra anular el ataque. Viendo que Serge es inútil, Mimosa y Asta se hacen cargo de todo, demostrando lo mucho que han crecido. Sabiendo que Asta usa antimagia, los rivales saben que están en desventaja en el cuerpo a cuerpo, por lo que se separan fingiendo que se llevan el cristal con ellos. Entonces Mimosa y Asta también se dividen para ir por cada uno, pero de pronto se dan cuenta de que están rodeados por los tres enemigos, y para peor, Asta pisa una trampa mágica y queda paralizado. Y cuando cae al suelo, el equipo enemigo lanza sus ataques, pero justo antes de que lo impacten, tres hechiceros trampas se activan, absorbiendo y reflejando los ataques hacia los enemigos. De este modo los tres son derrotados por sus propias magias, y en ese momento aparece
aparece Serge riéndose y jactándose de que todo salió según su plan. De todos modos, Serge felicita a Curtis por haber estado bien preparado y resistir el ataque. Mimosa por su parte se da cuenta de que Serge usa magia de ceniza. Finalmente Serge rompe el cristal enemigo, dándole la victoria a su equipo y convirtiéndose según el propio rey en uno de los favoritos. Luego Serge felicita a Asta y Mimosa por el trabajo en equipo y actuar como señuelos. Sin embargo, Asta está molesto porque no colaboró con ellos. Entonces Sol y Magna suben al escenario y echan a Asta porque ya es su turno. Y al ver que falta el tercer miembro, Asta se pregunta dónde está. Y en ese momento aparece Kirsch, brillante y jactándose de que a todos les falta elegancia, a diferencia de él que es hermoso. Al verlo, Mimosa explica que es su hermano mayor, pero que desearía que desaparezca. La actitud egocéntrica de Kirsch vuelve loco a Magna, pero el Vermilión le dice que está bien que una criatura tan fea como él se sienta celosa por tanta belleza. Sol también se molesta y empieza a decir que la única hermosa es Charlotte, pero entonces Kirsch le toma la mano y la reverencia asustándola y diciéndole que una belleza como ella no debería hablar de ese modo. Luego Kirsch le pregunta a Mimosa si lo alentará, pero para ella él es un asqueroso narcisista y desea que pierda. Entonces Asta lo saluda, pero a Kirsch se le va el brillo y la emoción, y le dice que no le hable porque lo considera feo y no soporta ver su existencia antiestética. Cansada, Mimosa le pide a su hermano que gane la ronda, pero solo para poder derrotarlo en la siguiente ronda. Por otro lado, Juno pregunta por Kirsch, así que Noel le explica que es el vicecapitán del escuadrón Pavo Real Coral. Y luego Klaus agrega que a pesar de su apariencia es muy trabajador, ya que su capitana se la pasa durmiendo. Posteriormente comienza la batalla entre los equipos C y D. Magna no pierde el tiempo y se dirige directamente a destruir el cristal enemigo, pero es detenido. Esta forma de luchar desagrada a Kirsch, tachándola de tosca, así que le aconseja que ya puede usar magia de corto y largo alcance. Debería alternarlos en momentos apropiados leyendo el maná del enemigo y dejando que su maná lo guíe. Sorprendentemente, Magna le hace caso y derrota fácilmente a su enemigo. Mientras tanto, Sol también tiene la intención de ir directamente por el cristal, pero bajo la magia enemiga y su golem queda inmóvil. Esto enloquece a Kirsch, que se pregunta por qué está rodeado de gente tan descuidada, así que le aconseja crear varios golems más pequeños y esconderlos bajo la tierra para ataques sorpresas. Y al hacerlo, Sol derrota fácilmente al enemigo. Sin embargo, su cristal está bajo ataque, así que Kirsch bloquea el área y forma un camino directo al cristal enemigo, que es aprovechado por Sol y Magna, que lo atacan y destruyen. Habiendo ganado, Sol y Magna terminan arrastrados en la celebración de Kirsch y terminan posando junto a él, aunque rápidamente se arrepienten. La demostración de Kirsch fue tan impresionante que Klaus está seguro de que puede ser el próximo capitán de su escuadrón. Y tras ganar, Kirsch se acerca a Asta y le dice que él es el siguiente. Luego empieza la pelea entre el equipo E y el equipo F. Hamon Cassius quiere imitar a Kirsch y pelear majestuosamente, pero Leopold solo quiere vencerlos a todos con su magia de fuego, mientras que Finral propone ser el estratega con su magia espacial. De este modo, Finral transporta a Leopold y Hamon y en poco tiempo salen victoriosos. Para celebrar, Hamon saca algo de comida, así que Leopold lo desafía a ver quién come más. Sigue el equipo G contra el equipo H. Sé que entra en pánico porque no cree estar al nivel, pero Jack el Destripador lo recomendó. No pudo negarse a participar. Frágil Tormenta del escuadrón Ciervo Aguamarino cree que Seke es tan fuerte como los miembros juniors de los Toros Negros. Entonces Langris hace que Seke lo lleve hasta el cristal del enemigo, pero caen en múltiples trampas. Aún así, Langris logra sobreponerse y logra su objetivo de destruir el cristal. Luego de la demostración, Langris alardea que es mejor que su hermano Finral, a quien considera un simple medio de transporte, pero Finral no se quedó callado y desafía a su hermano con la intención de ganarle el próximo round. Posteriormente se anuncia la quinta batalla con el equipo I, conformado por un misterioso participante llamado X, Nils Ragus y Ruben Chagar, contra el equipo J, formado por Roland Winsley y Nix. Sin embargo, nadie sabe dónde está X, por lo que el Rey Clover quiere descalificar a su equipo si no lo encuentran. Y de pronto quien aparece es Real Boss Mortier, el capitán del escuadrón Ciervo Aguamarino. Muchos se sorprenden de ver a un capitán participando del examen, pero cuando Real pregunta si no estaba permitido, Julius dice que no hay problema, y que esta es la oportunidad ideal para el otro equipo de derrotar a un capitán y hacerse notar.
Al final resulta que Reel entró en el examen para levantar la mala imagen que le quedó al escuadrón tras terminar últimos en la entrega de estrellas. Luego aparece Walter, el mayordomo de la familia Bosmortier, y le ofrece una taza de té a Asta, ya que lo conoce porque su amo ha hablado mucho de él luego de que lo ayudara a capturar a Weldre, por lo que cree que deberían ser amigos, algo que su amo nunca antes había tenido. Entonces el locutor anuncia el inicio del combate y Reel dice que pintará el mejor cuadro de todos los tiempos. Reel inmediatamente vuela hacia el cristal pero es capturado por Roland. Nadie entiende cómo el capitán fue capturado. Incluso Nick se pregunta si está bien derrotar a un capitán, pero Roland cree que deben darlo todo sin importar quién sea el rival. Hace 4 años, Reel se había encerrado en su habitación tras recibir su grimorio y dejó que su magia hiciera lo que quisiera, como si estuviera poseído. Nadie podía detenerlo por su increíble poder mágico. Incapaz de poder escuchar a su madre, Reel continuó dibujando y pintando, por lo que terminaron tachándolo de monstruo. Frustrado por el resultado de sus cuadros, Reel los destruyó junto a parte de su casa. En ese momento su madre lo obligó a dejar de dibujar y hasta se arrepintió de haberle dado luz. Entonces Reel la atacó y cuando Walter los encontró también lo atacó a él. Reel se sentía incomprendido, pero Walter le aconsejó que, si quería ser comprendido, tenía que entender él a las demás personas. Entonces le dijo que, si se uniera a los Caballeros Mágicos, podría crear la obra maestra definitiva. De vuelta en el presente, Walter afirma que Reel es el orgullo de la casa Bosmortier, desde que se convirtió en el capitán más joven de la historia. Mientras tanto, Reel quiere demostrarle a Walter aquella obra definitiva y usa su técnica de tempestad de fuego y hielo para contrarrestar las magias de fuego de Nyx y la de hielo de Wansley, ya que la pintura de Reel puede recrear cualquier elemento con tal de pintarlo. El hechizo deja inconscientes a sus rivales y crea una imagen en el suelo, y cuando Roland le pregunta de qué se trata, Reel afirma que todavía sigue buscando crear la pintura definitiva. Luego, Nils Ragus usa sus cuchillas de hielo para liberar a Reel de las enredaderas y Rubén derrota a Roland, rompiendo también el cristal y dándole la victoria a su equipo. Aún así, Reel está inmerso en su pintura, pensando que podría haberla hecho más loca, pero que igualmente el azul cobalto se destaca bien. Esto hace dudar a Nils y Rubén sobre la capacidad del capitán para superar el resto del torneo. A continuación se anuncia la sexta batalla de la primera ronda, el equipo K contra el equipo L. Luke está emocionado porque es su turno, pero Klaus le pide que se lo tome más en serio. Su otra compañera es Pully Angel, de las Rosas Azules, quien piensa que Luke es un loquito y Klaus un 4 ojos mojigato, por lo que no cree que le tocó un buen equipo. Entonces Klaus advierte que deben tener cuidado con Rob Vitesse, miembro de las Águilas Plateadas. El enfrentamiento comienza y el equipo K mantiene la defensa gracias a la magia de acero de Klaus, y luego el gran poder de Luke para el contraataque los dejó impresionados a todos los espectadores. El equipo K pasa a la ofensiva con Luke a la cabeza, mientras que sus compañeros lo apoyan. Klaus demuestra una enorme mejora al recordar cómo ahora entrena su cuerpo y su magia para alcanzar a Juno y Asta, a quienes admira, demostrando que ahora sus hechizos de ataque tienen un nuevo potencial, y entonces, haciendo uso de una gran combinación de hechizos, Luke termina destruyendo el cristal mágico enemigo con suma facilidad de un solo golpe. Con el equipo K avanzando victorioso, Luke como siempre está entusiasmado por las peleas que vendrán y por haber hecho nuevos amigos. A continuación viene el duelo entre el equipo O de Juno y Noel y el equipo P de Solid y Alegdora. Esta batalla está influenciada por la rivalidad de Alegdora con Juno, el subordinado del que está celoso, y de Solid con Noel, hermana menor a la que se pasó años molestando por ser más débil. Si bien Juno y Noel no comenzaron con la mejor por sus respectivas arrogancias, eventualmente muestran cierto respeto mutuo y que los hace trabajar bien en equipo. Por el otro lado, Solid se muestra impaciente y comienza con la ofensiva presionando la defensa de sus oponentes y obligándolos a retroceder. Juno y Noel avanzan codo a codo y a pesar de que Juno quería pasar a la ofensiva, termina confiando en Noel para hacerse cargo, ya que piensa que Asta ha influenciado de manera positiva en ella, así que Juno se queda atrás para defender el cristal de su equipo, encontrándose cara a cara con Alegdora, quien se muere de celos hacia Juno por la alta estima que le tiene el capitán del Amanecer Dorado, así que brotado en ira lo desafía, pero Juno finalmente lo supera en una maniobra que impresiona a todos los espectadores, y fulminando a su equipo con una frase de despedida que le duele más que las heridas físicas. Por su parte, Noel le hace frente a Solid, recordando cuando se burlaba de ella por ser débil y molestaba constantemente. Esta vez, sin embargo, lo enfrenta con una determinación más fuerte y desata su dragón marino.
Noel lo derriba junto al cristal de su equipo con ese único ataque y termina así con la batalla, dando la victoria al equipo O. La última batalla concluyó con Solid siendo atendido por sus heridas y todavía por su derrota ante aquella hermana a la que consideraba una basura inferior, así como con Alekdora, también destrozado emocionalmente por la facilidad con la que perdió ante Juno. Por su lado, Juno menciona la fragilidad mental que tienen las élites nobles, la cual seguramente tiene su raíz en su arrogancia. Antes de continuar con la segunda etapa del torneo, el escenario se reorganiza y el panorama cambia, para así juzgar a los caballeros mágicos y su capacidad para adaptarse al cambio. Esto perturbó especialmente a Serge, mientras que Kirch continúa declarando que eliminará a la inmundicia de Asta en la próxima batalla. Por su lado, Asta y Magna están emocionadísimos por su duelo y se prometen mutuamente no contenerse y darlo todo. Momentos más tarde, el combate da inicio y Kirch toma a la defensiva, cubriendo el área con sus pétalos mágicos, creando así un espacio de ilusión. Mimosa y Serge entienden que no tienen forma de romper el hechizo, así que Serge planeó simplemente quedarse quieto y esperar a que sus rivales activen las trampas, pero Asta en cambio saca su espada antimagia y muestra su as bajo la manga, su forma Black Asta, la cual causa sensaciones entre los espectadores. Luego usa su huracán negro para barrer con toda la magia de la zona, pero esto no solo se limita a los pétalos de Kirch, sino también a las trampas preparadas por Serge. Esto hizo enojar mucho a su compañero, pero Asta está feliz porque lo ve como una oportunidad para que Serge arme un plan que les permita ganar de manera justa y como equipo. Y como Asta no podrá volver a usar su forma negra por un tiempo, Serge no tiene más remedio que tejer un plan. Acto seguido, Asta le explica a Serge que está intentando unirse a los caballeros reales para enfrentar al grupo terrorista Ojo de la Noche Blanca, porque sabe que es imposible hacerlo solo. Sus palabras llegan a Serge, quien recuerda que alguien más le dijo algo parecido, y esta persona se llama Sora. Entonces Serge accede a contarles a sus compañeros cómo funciona su magia y así preparar un plan. Mientras tanto, Kirch no puede aceptar que Asta haya anulado su magia, y cuando Magna menciona con entusiasmo cómo Asta está haciendo saber a todos que los campesinos como ellos no deben ser subestimados, Kirch se enfurece de solo pensar que tienen un campesino de compañero, por lo que se lanza a ganar el duelo él solo. Finalmente, Kirch se encuentra cara a cara con Asta, y aunque Asta se defiende con su espada antimagia, algunos ataques sí lo alcanzan y lastiman. Entonces Asta retrocede para atraer su oponente hacia una trampa, pero Kirch se da cuenta y las activa con sus clones. Luego avanza para atacar, pero termina cayendo en otra inesperada trampa. Kirch no entendía cómo no la detectó, pero resulta que no era magia sino física. Acto seguido, Asta noquea a Kirch y le dice a Serge lo contento que está de que hayan trabajado en equipo. Y si bien la batalla estaba lejos de terminar, Asta parece estar ganándose a Serge con su forma de ser. Y si bien Serge sigue aferrado a su filosofía, da señales de sentirse perturbado por las creencias de Asta, ya que reflejan las creencias que pudo haber tenido o escuchado de alguien a quien respetaba. Pero continuando con la batalla, eliminar a Kirch no solo fue el principio, ya que Magna y Sol están listos para seguir peleando. Mientras Sol se encarga de Mimosa y busca a Kirch, Magna se prepara para realizar sus lances y mostrarle a Asta por primera vez su nueva y mejorada bola de fuego aniquiladora. La nueva técnica de Magna tiene una velocidad tan vertiginosa que Asta no puede seguirle el ritmo ni siquiera con su ki, y encima mantener a Asta ocupado le dio a Sol brazos cruzados, y está listo para desatar su nueva trampa mágica, haciendo que Magna pruebe desafortunadamente su propia magia y Asta sea libre de ir a derrotar a Kirch una vez más. Mimosa por su parte logra inyectarle una semilla al golem de Sol, quitándole el control de su creación. Así, con todos los miembros del equipo rival vencidos, el equipo B pasa a la siguiente etapa. Pasando a la siguiente batalla, tenemos el enfrentamiento entre hermanos, Finral y Langris. La casa Baude ha estado criando una selectiva línea de herederos fuertes durante generaciones. Finral, como el hermano mayor, era por derecho el indicado para convertirse en el próximo jefe de la familia. Sin embargo, su falta de habilidad lo dejó fuera, así que Langris, el hermano menor, fue nombrado jefe en su lugar. Este resultado puso su relación fraternal en un conflicto constante. El enfrentamiento entre el equipo E de Finral y Leopold contra el equipo G de Seke y Langris, y esta idea estaba por fin al alcance de Langris en el torneo. Por eso, harto de su hermano mayor, Langris revela una nueva magia oscura, una similar a la utilizada por los miembros del Tercer Ojo, decidido completamente a eliminar a Finral. Sin embargo, cuando las cosas se ponen serias, los toros negros se lanzan al instante al campo de batalla y apuntan con sus armas al cuello de Langris, pasándole por alto en absoluto las reglas del torneo.
El maná que comenzó a filtrar de Langris les resultó muy familiar, y los toros negros se dieron cuenta enseguida que tenían una conexión con el ojo de la noche blanca. Incluso el rey mago Julius presiente que algo no está bien, y aunque Leopold logró destruir el cristal mágico del equipo rival, el ataque que Langris le lanzó a Finral también eliminó el cristal mágico de su equipo, pero lo hizo primero, por lo que termina dando la victoria al equipo G, el de Langris. Pero el rey mago aparece para encargarse de poner fin al conflicto y enseguida llega la asistencia médica para salvar a Finral. Entonces Asta discute con Langris sobre lo que significa ser un caballero mágico y qué importa más entre la fuerza y el compañerismo. Enojado, Langris le exige al rey mago un combate contra Asta, atacándolo antes de esperar una respuesta. Aún así, Asta logra detener el ataque y ambos se preparan para la confrontación, pero el rey mago los congela a todos con su magia de tiempo, aprovechando para adelantar su batalla de semifinales y permitirles pelearse manteniendo las reglas del torneo. De este modo, con sus compañeros y sus cristales en la arena de combate, ambos equipos están listos para pelear. Al comenzar el duelo, Asta pide ayuda a sus compañeros Serch y Mimosa, y mientras Mimosa está dispuesta a ayudar porque entiende que algo anda mal con Langris, Serch simplemente ayuda porque lo ve como el peor tipo de caballero mágico posible. Por su lado, Langris ni se molesta en pedir ayuda a sus compañeros, ya que quiere demostrar a todos lo especial que es. Paralelamente, el rey mago revela que sospecha que hay un infiltrado del ojo de la noche blanca, por lo que este combate podría revelar la identidad de dicha persona. Y de momento el siniestro maná de Langris lo convierte en el principal sospechoso. Siguiendo con la pelea, el equipo de Asta ataca y defiende simultáneamente, mientras Langris realiza un ataque directo y sin medida. Y si bien Asta se defiende lo mejor que puede, varios ataques lo alcanzan y Mimosa se dispone a curarlo. Sin embargo, a medida que la pelea avanza, la curación de Mimosa no puede seguir el ritmo de los ataques de Langris. Entonces Asta decide que es hora de usar su forma negra, a pesar de ser la segunda vez en un día, lo que lo llevaría a su límite. Por suerte, había estado guardando esa energía para su duelo con Juno, pero comprende que tiene que usarla ahora sí o sí. Aún así, necesita tiempo para transformarse, así que Serch se pone a defenderlo y ganarle tiempo, ganándose la completa confianza de Asta. En ese momento, Serch recuerda a su padre, Sara Ideale, quien también fue un caballero mágico y no solo eso, sino que fue el primer campesino en alcanzar ese título. Sara era un hombre alegre al que le encantaban las bromas pesadas y tenía un fuerte sentido del deber, protegiendo a todos los que pudiera. Además, nunca se daba por vencido, ya que seguía tomando los exámenes para caballero mágico todos los años a pesar de los fracasos, hasta por fin conseguirlo. Cierta vez, Sara le dijo a Sora que es el verdadero nombre de Serch, un juguete que le sirve como inspiración para su actual forma de vestir. Pero un día, Sara perdió la vida durante una misión, revelándose que fue eliminado por sus compañeros de escuadrón que no lo aceptaban como uno igual, ya que era plebeyo. Al enterarse de esto, Sora empezó a ver a los caballeros mágicos como unos arrogantes que abusaban de su poder. Sora juega su carta del triunfo al darle a Asta un momento. Desafortunadamente nada parece hacer mella en Langris, y devolverle su propia magia solo lo ha enfurecido más que antes. De todas formas fue más que suficiente, ya que Asta pudo adoptar su forma negra con éxito en medio de toda la conmoción, y en un abrir y cerrar de ojos, todo lo que Langris dijo e hizo ese día le es devuelto, y todo el reconocimiento que buscaba se fue al demonio con un solo golpe. Sin embargo, el movimiento de Asta llegó lamentablemente un segundo más tarde, y ambos cristales se rompen precisamente al mismo tiempo, dando por terminado el partido como un desafortunado empate. Esto significaría que ambos equipos quedan descalificados, porque a pesar de que las circunstancias fueron un poco fuera de lo común y el torneo se reorganizó para que Asta y Langris pudieran enfrentarse, la pelea terminó en empate, por lo que todos los enfrentamientos originales retomaron una nueva trayectoria. De esta forma, la predestinada batalla entre Asta y Juno deberá esperar hasta otro día. Luego de 2 combates más llega la tan ansiada final, que es entre el equipo I y el equipo P, la cual enfrenta a Juno y Noel contra Real Voice Mortier. Juno desea mostrarle al mundo por qué es el indicado para ser el próximo Rey Mago, dándolo todo y utilizando a Belle Sylph como soporte. Aunque eso no es todo, ya que ha estado perfeccionando una nueva técnica de viento conjunto con ella. No obstante, Real no fue nombrado el capitán más joven porque sí, sino que es debido a que su magia pictórica puede hacerle frente a casi todo. El choque entre las dos potencias comienza, dando un espectáculo digno de contemplar con un despliegue de hechos
alucinantes. Sin embargo, la pelea termina de una manera estrepitosamente rápida e inesperada, ya que el cristal mágico del equipo Y se termina rompiendo por la descuidada y alocada presión mágica de Rill. De este modo, el equipo P se convierte en el ganador del torneo de selección de los Caballeros Reales. Igualmente, en realidad no importa quién ganó o perdió la batalla, ya que ambos demostraron estar en términos equitativos y perder en el torneo tampoco significa quedar afuera de los Caballeros Reales. Este torneo se trata de algo más. Aquellos que sean lo suficientemente competentes para trabajar en equipo serán seleccionados para formar parte del escuadrón que hará frente al Ojo de la Noche Blanca para así dar fin a su reinado de terror. Posteriormente, el Rey Mago Julius se reúne con Sora y lo invita a unirse de manera oficial a los Caballeros Mágicos. Le cuenta entonces que en el pasado solía llevarse bien con Sara, su padre, y que el sistema de clasificación de estrellas fue introducido especialmente para recompensar a personas como él y mantener alejados a los lamebotas de la realeza. Pero Sora no puede olvidar fácilmente la injusticia a la que su padre fue sometido. Por otro lado, debido a su pésima actuación, Asta no siente haber estado a la altura del torneo. El hecho de haber sido superado por su rival simplemente lo pone mal. Aún así, sus amigos lo consuelan, haciéndole entender que este torneo nunca se trató de ganar, sino de mostrar su potencial, además de que su demostración fue suficiente para darle muchas chances de convertirse en caballero real. De todas formas, saber el resultado del torneo le carcome la cabeza a todos los toros negros, así que mientras esperan saber quién aprobó y quién no, deciden pasar el tiempo tomando un baño caliente todos juntos. Una vez allí, el Capitán Yami procede a contarles una historia de sus inicios como caballero mágico. En aquella época, Yami pertenecía al escuadrón de los Ciervos Grises, que era como se conocía anteriormente al escuadrón Ciervo Aguamarino, y el cual estaba bajo el liderazgo del Capitán Julius, antes de convertirse en Rey Mago. En ese entonces, Yami fue contratado para proteger a una aldea del asedio de unos bandidos a cambio de comida. Eliminarlos era simple, aunque cuando se agruparon resultó ser todo un desafío, pero cuando las cosas empezaron a ponerse complicadas, otro miembro del escuadrón acudió en su ayuda. Este miembro era sorpresivamente el mismísimo William Van Hensy, y fue así como desde ese momento empezó una rivalidad amistosa entre los dos magos que prevalece hasta el día de hoy. Al terminar esa historia, el Capitán Yami tenía otra más para contar. El Capitán Julius elige a los dos caballeros mágicos en quienes más confía, Yami y William. De este modo la situación se complica. Uno de los bandidos aparece montando un jabalí y empuñando una nueva y poderosa arma, revelando que no solo está siendo ayudado por un caballero mágico, sino por dos de ellos. De todas formas, el dúo de Yami y William está más capacitado y se hace cargo de todos los villanos. Una vez finalizada la misión, Julius revela que había otro motivo detrás de esta, y es que los ha estado vigilando durante mucho tiempo y había decidido que ya era hora de darles el honor de formar sus propios escuadrones. Por su lado, Yami quiere crear un equipo al que puedan pertenecer todos los inadaptados sociales, por lo que elige el color negro como estandarte para representarlos, ya que es la mezcla de todos los colores en uno. William, en cambio, decide llamar a su nuevo escuadrón como Amanecer Dorado, para representar la esperanza en tiempos de oscuridad, además de brindar así una brillante excelencia con sus miembros. Una vez finalizado el relato de Yami, Mereoliona irrumpe en el cuartel de los Toros Negros para entregar personalmente los resultados del examen, pero no solo está allí para darles el anuncio, sino para llevarse a arrastrar a los afortunados seleccionados y prepararlos para la próxima batalla. ¿Y quiénes lograron entrar en el selecto grupo de caballeros reales? Por otro lado, muchas caras conocidas de los demás equipos rivales también pasaron como era de esperarse, independientemente de lo lejos que habían llegado en la competencia. Y de entre todos, Rill queda sorprendido al enterarse que ni siquiera hacía falta que participara del torneo para poder unirse, ya que el ser capitán ya estaba contado y tenía un lugar asegurado. Pero todavía faltaba conocer al cuarto seleccionado de los Toros Negros, y resulta ser nada más y nada menos que Sora, de quien se revela sorpresivamente que había sido un miembro de la banda de todo este tiempo, ya que en algún momento del pasado se encontró con Yami, y como al capitán le gustó su estilo, le regaló su túnica del escuadrón para que la usara cuando quisiera. En su momento, Sora había ignorado la invitación y luego entró al examen de los caballeros reales bajo la falsa identidad del capitán de las Orcas Moradas, pero ahora que ha madurado un poco, está listo para ser el caballero mágico de los Toros Negros como corresponde.
Mereoleona Vermilion es la elegida para liderar el nuevo super equipo, aunque también se le suma Nocel Silva, hermano mayor de Noel y capitán de las Águilas Plateadas, ya que tiene cuentas pendientes con el enemigo, por lo que le hicieron a su rival Fuego León, y finalmente todos están vestidos y listos para partir a la operación. Pero por otro lado nos sumergimos en los sueños de Rilla, el último miembro sobreviviente del equipo del Tercer Ojo. Este sueño, que más bien parece ser un recuerdo lejano, ya está rodeado de rostros y voces familiares, sintiéndose completamente a gusto. Sin embargo, entre la gente de su pueblo hay una excepción. Sentada junto a Lich está su esposa humana, Tetia. La unión de estos dos y su futuro hijo serían el futuro del pueblo. Volviendo con nuestros héroes, recién bautizados como los Caballeros Reales, Asta y sus amigos se relajan con un banquete. Sin embargo, las constantes personalidades de todos hacen que terminen discutiendo como siempre. Pero no es todo celebración, ya que el verdadero motivo de este banquete es que Mereoleona está tratando de sacar a la luz los espías del Ojo de la Noche Blanca que puede haber entre sus líneas. Y una vez que su plan funciona y revelan la identidad de un espía que está usando su magia para esconderse tras las sombras de la gente, la capitana decide adelantar la ofensiva 2 días a lo ya planificado. Una vez adentrados en la base de operaciones del Ojo de la Noche Blanca, los Caballeros Reales se dividen en grupos una vez más para lograr mayor alcance. Así Asta y Sora les toca ir juntos, liderados por Mereoleona. Sus órdenes al equipo son simples: luchar como quieran. Luego de avanzar más en lo que parece ser un gran laberinto flotante mágico, Mereoleona y Nocel terminan luchando mano a mano contra los enemigos, motivados de igual manera para luchar en nombre de Fuego León. Volviendo a la batalla de los Caballeros Reales, Nocel abruma a sus enemigos con su poderosa magia, y aunque un terrorista crea un enorme brazo de tierra, Nocel la corta junto al bloque de piedra y el piso, asombrando a todos sus compañeros. Por otro lado, Kirch sacude a sus enemigos con sus pétalos, mientras exclama que ha dejado atrás la arrogancia, por lo que su magia se ha vuelto más hermosa. Pero Noel lo interrumpe por ser espeluznante y lanza su magia de agua. Y cuando Ben Funk emerge de entre los pétalos de cerezo, Noel se burla también de él, aunque este le replica que si no se compromete, Mereoleona lo abofeteará. A la vez, Luke va derribando enemigos a montones, mientras se lamenta de que su amigo Magna no esté ahí también. En otro lado, Juno y Sylph acaban de derrotar a varios terroristas, pero uno de ellos se jacta de que no importa cuánto hagan, los miembros caídos del Ojo de la Noche Blanca renacerán en sus verdaderas formas pronto. Desconcertada por esto, Mimosa revisa los alrededores, descubriendo un patrón en la pared que se vuelve más numeroso a medida que avanzan. Por su lado, Asta se encuentra con un clon suyo y piensa que es Gray, pero cuando Mereoleona y Sora lo interrogan, terminan tan confundidos que no saben cuál es el original. Así que Mereoleona los termina prendiendo fuego a ambos. Para zafar, Asta usa su espada antimagia para extinguir las llamas, mientras que la copia usa de agua para apagarse y un rayo curativo para sanarse, revelándose a sí mismo como Ria. Y luego de una feroz discusión, Ria y Mereoleona se enfrentan. Paralelamente, en la base de los Leones Carmesí, Leopold está junto a su hermano inconsciente, y en ese momento Fuego León mueve sutilmente los dedos. Volviendo al combate, Mereoleona no le permite a Asta involucrarse y prefiere hacerse cargo ella misma. Y aunque Ria confía en su velocidad, Mereoleona lo esquiva fácilmente con movimientos sobrehumanos y luego contraataca, apareciendo justo encima de él para golpearlo. Pero Ria logra evadirla y la contrarresta por atrás. Aún así, Mereoleona patea el aire para cambiar de dirección y golpearlo con su hechizo, y con un segundo golpe lo manda a volar. Ante el resto, Ria usa su hechizo de agua más poderoso, pero Mereoleona lo evapora con un puñetazo, y aunque Ria intenta por segunda vez, la capitana Vermilion lo bombardea a golpes. Al ver la batalla, Sora confirma que Mereoleona es una bestia, ya que además se pasa más de 300 días al año en el desierto, sumergiéndose en el maná del mundo natural y convirtiéndose prácticamente en un monstruo. A su vez, Sora deduce que si bien la magia de Ria le permite imitar a la de los demás, no puede usar diferentes atributos al mismo tiempo. Irritado, Ria saca una espada cazademonios de su grimorio, pero Mereoleona la destruye sin esfuerzo. Ahora Ria está aterrorizado por la fuerza de su contrincante. Finalmente, Mereoleona utiliza zona de maná y lo incinera con ataques que son tan rápidos que le impiden a Ria escapar y regenerar. La masacre fue tal que hasta Sora siente lástima por Ria, mientras que Asta queda impresionado, ya que él había tenido muchos problemas para enfrentarlo la vez pasada. De regreso a la base de los Toros Negros, Gray le pide a Henry que regrese el edificio a la normalidad, pero ya no le queda suficiente maná. Encima, Gauche perdió su mercancía de Mari, por lo que lo obliga a ayudarlo a buscarlo. Pero cuando Henry se agacha, absorbe todo el maná de Gauche hasta desmayarlo.
Al rato Gauche encuentra la caja con la mercancía y cuando ve la mancha en la mejilla de una muñeca, jura que destruirá el ojo de la Noche Blanca por eso. Pero como ya se fueron, dirige su ira hacia Henry. Entre todo esto, Gray se pregunta qué robaron los terroristas. Mientras tanto, en la sede del Amanecer Dorado, Yami espera impaciente la llegada del Capitán William, peleándose con todos sus subordinados que no saben qué hacer para contentarlo. A pesar de todo, Yami no considera a William un mentiroso y prefiere confiar en él. Por su lado, Marx busca a Julius por todos lados, pero no puede ni contactarlo con su magia de comunicación. Aunque Marx se preocupa de que Julius no se toma en serio su trabajo, el Rey Mago en realidad está en lo alto de la muralla del castillo, contemplando la capital real y reflexionando sobre la expedición de los caballeros reales. Entonces aparece William y le agradece por dedicarle un momento, recordando el pasado cuando creció como un marginado del reino abandonado, y Julius fue el primero en reconocer su potencial a pesar de su apariencia, dándole la máscara y abriéndole nuevos horizontes. Es por eso que ascendió como capitán del Amanecer Dorado, para crear un equipo definitivo como la mejor manera de pagarle a Julius, pero no solo a él, sino a alguien más que siempre ha estado dentro de él, incluso desde antes de que Julius lo conociera. William explica que a pesar de que recorren caminos diferentes, ambos son importantes para él, por lo que se niega a elegir entre ellos. En ese momento la cicatriz de William desaparece y se transforma en Leech. Al verlo, Julius se lamenta, admitiendo que esperaba que no fuera verdad. Si bien Julius siempre había sentido sorpresa por encontrarse con alguien familiar, nunca pensó que hubieran dos almas habitando el mismo cuerpo. Entonces Leech abre su grimorio y se prepara para la batalla, haciendo que Yami lo presienta desde la distancia. Leech comienza atacando con espadas de luz, pero Julius las detiene fácilmente con su magia de tiempo, enseñándole que aunque la magia de luz sea la más rápida de todas, no significa que sea imparable. Igualmente, Leech continúa mientras piensa en lo irónico que es que haya nacido con magia de luz, ya que es la única capaz de oponerse a la magia del tiempo. De pronto el estruendo de batalla alerta a Mark y los caballeros mágicos del palacio. Entonces Leech deduce que Julius está usando zona de maná más la aceleración del tiempo para anticiparse, pero aún así piensa que lo está subestimando y logra golpearlo con su espada. Luego ambos se sientan cara a cara. Julius tiene una herida en el pecho, mientras que Leech lo menosprecia por ser lento, agregando que, por más que pueda ver lo que sucede más adelante, existe un límite en la rapidez con la que puede evadir las cosas. Entonces Julius explica que su magia de tiempo consiste en robar y almacenar tiempo de su objetivo, así que vuelve a la ofensiva con un sorpresivo ataque por la espalda, pero Julius se vuelve más rápido y lo anticipa, y aunque Leech intenta un contraataque, Julius destruye su espada y le afirma que ya puede ver un futuro en el que no puede derrotarlo. Tanto alboroto terminó atrayendo a la gente de la capital real, aunque el rey Augustus sigue durmiendo como sapo. Marx intenta mantener la calma entre los caballeros mágicos, explicándoles que si se meten solo molestarán al Rey Mago, así que contacta a los capitanes de escuadrones y les informa de la situación, pidiéndoles que lleguen cuanto antes. El caos se apodera de la base de los Leones Carmesí, ya que Meroleona se encuentra luchando en territorio enemigo. Por esto Leopold da un paso al frente y toma el control. Por su lado, Yami escucha todo desde la base del Amanecer Dorado y se marcha de inmediato. Continuando con la pelea, Julius se burla de Leech por sus movimientos aburridos, y si bien Leech destruye varias estructuras, Julius evita que caigan en la ciudad. Entonces Leech se pregunta hasta qué punto en el futuro pueden realmente anticiparse a Julius. De todas formas, Julius felicita a Leech por su velocidad, ya que, aunque puede anticiparlo, no puede capturarlo. Entonces Leech comprende que Julius quiere capturarlo en vez de contraatacar para no herir el cuerpo de William, y se pregunta qué tipo de grimorio tiene, ya que piensa que debe ser superior al suyo de 4 hojas, por lo que Julius se lo muestra, revelando que son solo un montón de páginas sin cubierta ni carpeta, explicando entonces cuán único es su grimorio, además de su historia como Rey Mago. De este modo, Leech comprende que mientras él estuvo intentando alterar el orden natural del mundo, Julius fue creado por el destino para detenerlo, y una vez reiniciada la pelea, Leech lanza un ataque masivo que desafía al Rey Mago para proteger a todos los de la capital, lanzando innumerables flechas de luz que envuelven a todo el reino, añadiendo que aunque no pueda derrotarlo, eliminará a todas las personas del reino. Paralelamente, en la aldea de Hage, la hermana Lily y los demás contemplan el brillo que asola el reino, y mientras algunos se preocupan por esto,
la hermana Lily los calma diciéndoles que todavía tienen a los caballeros mágicos de su lado. Finalmente Lich lanza su hechizo, Flechas del Juicio. En ese momento Julius recuerda su pasado, cuando los nobles tenían mucho maná, pero no servían para ningún propósito. Julius buscaba un propósito para su vida mientras luchaba como caballero mágico, y recuerda el reencuentro con Sarah, quien a diferencia de los demás priorizaba el bien común por encima de todo. Al poco tiempo le llegó la noticia de la partida de Sarah, encontrándose con Sora al ir a presentar sus respetos. Al enterarse cómo desvivieron a Sarah y la poca importancia que le dieron los nobles, Julius se sintió frustrado porque los nobles se volvieron en unos arrogantes. Luego recuerda en cómo se volvió rey mago para poder cambiar las cosas y cómo las cosas terminaron cambiando gracias a aquellos en los que creyó. Al pensar en todo esto, Julius entiende que no puede dejar que todo desaparezca así sin más, así que usa su crono anástasis que detiene y borra el hechizo de Lich. Sin embargo, para poder detener el hechizo, y cuando Yami llega, encuentra a Lich apuñalando al rey mago. Entonces Julius escupe sangre y cae desplomado, mientras que Lich le quita las 2 piedras mágicas que le faltaban. Furioso, Yami saca su katana y enfrenta a Lich, llamándolo Van Helsing. Ante la acusación, Lich le cuenta a Yami que William está durmiendo adentro suyo y con una lágrima cayendo de su ojo. Lich piensa que tal vez William está observando al rey mago caído, entonces Yami se prepara para pelear, pero nota la presencia de Marx, así que le ordena que busque rápidamente a Owen para curar a Julius. En ese momento, Baltos aparece usando su portal y llama a Lich, y aunque Yami intenta evitarlo, Lich logra escapar con él, no sin antes declararle a Yami que nunca se entenderán. Acto seguido, Yami va hasta Julius, quien se siente feliz de que la próxima generación de caballeros mágicos haya crecido bien y esté comenzando a florecer, porque así se mantendrá vivo su deseo. De regreso a la base enemiga, Ria está perdiendo contra Mereoleona y decide autodestruirse para llevársela consigo. Al darse cuenta, Asa interviene rápidamente y lo golpea hacia un costado, exclamando luego que ya ha visto a otros 2 hacer lo mismo y lo golpea en la cara pidiéndole que no desperdicie su vida. Entonces Asta le pide escuchar su historia, ya que él también le contará la suya y no puede perder la vida hasta que eso suceda. Sin embargo, Mereoleona castiga a Asta por meterse y le dice que no tiene intenciones de entenderse con el enemigo, pero Asta la desafía, aclarando que ellos también son humanos que están enojados porque algo valioso para ellos resultó herido, preguntándose por qué han estado peleando por tanto tiempo sin poder perdonarse mutuamente. Entonces Asta afirma que, al igual que Julius, quiere crear un reino sin discriminación ni odio. De pronto, Lich aparece junto a Baltos cerca de la tablilla de piedra, donde son recibidos por Rades y Sally, y cuando Rades pregunta por qué tardaron tanto y si consiguieron las piedras, Baltos le cuenta que todo salió mejor de lo planeado, ya que eliminaron al rey mago. El momento de Lich por fin ha llegado. De vuelta en la capital, Yami le ruega a Julius que resista, pero el rey mago le advierte que Lich tiene algo más planeado, lamentándose también de no poder ver cuando Fuegoleón se recupere. Desesperado, Yami dice que no lo dejará partir así, recordándole sus momentos juntos, pero entonces Julius le dice que le deja el resto a él, así que luego de un grito atronador, Yami se reincorpora y promete hacerse cargo de todo, y mientras Julius se siente aliviado por su respuesta y feliz por todas las personas y tipos de magia que pudo conocer, la marca de la estrella azul y su grimorio desaparecen lentamente, hasta que el rey mago pierde la vida. Por último, Yami proclama que protegerán el reino Clover. Mientras tanto, el grupo de Juno llega a la sala central de la base enemiga. Mimosa les advierte a todos que tengan cuidado, ya que hay un maná increíble en su interior. Aún así, a Juno no le importa quién sea el oponente. Una vez adentro, ven a alguien flotando. Y si bien todos se preguntan quién es, Sylph parece reconocer su maná. Por su lado, Lich coloca las últimas 2 piedras mágicas en el monumento al árbol de la vida, y antes de colocar la última, Lich se alegra que despertara su verdadero poder. A pesar de la alegría colectiva, Lich expresa sus verdaderos sentimientos, insultando a sus subordinados sobre lo retorcido que los considera y lo repugnante que le resulta sus existencias. Así Lich coloca la última piedra y les dice que serán la base para el renacimiento. Acto seguido, el monumento comienza a brillar, algo que notan varias personas en varios lugares del reino. Ria se da cuenta que el renacimiento ha comenzado, y Sora siente un peligro inminente a medida que el poder de Ria aumenta drásticamente. Y hasta aquí esta nueva parte de este anime. Si has llegado a esta parte del video, déjame decirte que has sido de las pocas personas en llegar aquí, así que comenta "Viva los Toros N" en los comentarios y acuérdate de suscribirte para no perderte ningún video. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video.